contigo. Doy fe. O sea, ¿Ah, sí? Ever, que llegó con 18 años con un contrato de 1.200.000 euros. ¿Vas a contar cómo se fraguó aquello? No, sí, muy fácil. Yo en aquella época, el Valencia estaba sumido en, no sé, en una deriva, yo creo que peligrosa. Año de Quique, destitución de Quique. Sí, y porque había pues un consejo de administración presidido por Soler, que ponía y quitaba cargos a su antojo. Entonces le tocó ser director deportivo a un muy buen amigo mío, una persona que sabe muchísimo de fútbol, pero de fútbol base, y quiso rodearse de gente que sabía que conocíamos un poquito el fútbol a nivel mundial, y me pidió consejo. Yo di este nombre y ¿Por qué conocías tú el fútbol a nivel mundial? Que es una pregunta porque que viajo mucho, y cuando aprovecho para ver fútbol, y yo recuerdo que vi un sudamericano sub-17 y un jugador que me enamoró, y cuando me preguntó dije, mira, he visto a este chaval, pero claro, eso pone muy mal al Valencia, porque una persona como yo, outsider, que tuvo acceso durante poco tiempo, pero a un montón de privilegios por simplemente ser una persona, por ser un consejero. Yo he ido fuera de España porque me lo han pedido, a reunirme con una gente para ver un jugador, porque no querían que se enterase el director deportivo. ¿Qué te parece? ¿Sabes? Y esa gente me recibió y me dijo, tú eres Santiago Fernández, si me han hablado bien de ti, te voy a hacer millonario. Y entonces en ese día dije, el fútbol y yo no tenemos demasiado que Vamos ver. a recordar que Ever Banega llega al Valencia en Navidades, ya llega con cierta controversia. Sí, llega con cierta controversia por un vídeo que se filtró por internet en el que Luis Furio hizo un gran comentario en sala de prensa, creo que Chilete estaba ese día. Banega era muy individualista porque se hizo una manola. Y el primer reportaje de Banega, si no recuerdo mal, en Canal Nou, que lo hace nuestra compañera amiga, le mando un beso enorme, Eva Sanchís, van a su casa a ver cómo es un día en la vida de Banega, y lo primero que hace el colega es abrir la puerta de la nevera y no había absolutamente nada de comida, a excepción de cerveza tras cerveza tras cerveza. Estaba la nevera llena, un estante entero de cerveza, y no había nada más. Banega, los 6 primeros meses de su estancia en Valencia se alimenta en Tony Romas, porque es el que está debajo de su casa y no conoce nada más, y porque el encargado era un chico argentino y se hizo amigo de él. Sí. Iba, comía y cenaba en Tony Romas todos y el los club días. no se preocupó en ponerle una persona se encima. Se preocupó, pero esa persona se dedicó a hacer otras cosas con él. Efectivamente. Por eso digo que, Santi, la frase de antes ha sido muy buena, de Dios le da talento a... Pero bueno, me consta que con los años... es un sensacional jugador. Que no ha ido, pero también a nivel personal ha ido... La madurez es lo que tiene. Sacar a un chaval de 18 años de su casa, pues con 28 no es lo mismo. Mira, yo siempre lo he dicho. Yo con 18 años en la universidad, que empecé a trabajar... y a los 20 creo que ganaba, esto ya los millennials no lo van a entender, 30.000 pesetas. Sí. O sea, eran 180 euros al cambio. Con 20 años te crees que eres la hostia. La leche. Imagínate con 2 millones. Se te va el Oremus si no estás... Absolutamente. Claro, y ahí entra la responsabilidad del Mira, club. Yo te pongo un ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Dónde has aterrizado? Una persona o un jugador como Carlos Soler, teniendo al lado a Javier Cordón, a David Blay, y a gente que lo cuida y su familia, Almudena Muñagorri, ese chico podrá triunfar más o menos, pero siempre será un ejemplo en la vida. Pero él viene también de una educación en casa, que eso lo potencia. Claro. No es de los que se cogen y dicen, toma mi lechita. Eso no lo va a hacer nunca. Yo recuerdo... Y eso es un valor añadido que demuestra inteligencia. Y yo recuerdo una frase de Thuram a Anelka, que le dijo que lo importante no era ser internacional a los 20 años, bueno, que era una cosa importante, pero no definitiva, sino que lo realmente primordial era seguir siéndolo a los 30. Claro. Mira, Durán gana el Mundial con más de 30, ¿no? Creo. Ayer vi un reportaje de Iván Zamorano que me llamó mucho la atención porque no lo había visto. Dice, yo llegué al Inter del Milán porque creía que era el momento de salir del Real Madrid, y en el Real Madrid yo había tenido un año súper victorioso, había sido máximo goleador, y llegué al Inter de Milán como estrella, ¿vale? Entonces ya decía, el 9 es mío, y de repente me fichan a Ronaldo. Entonces y se pone el 1 más 8. Paso a pensar, no te preocupes, Iván, vas a jugar con el mejor jugador del mundo, sigue siendo titular. Que ya de por sí es un pensamiento poco común. Y a la semana me fichan a Vieri. Y ya dije, te la has ganado, pero te has ganado el banco, Iván. Y razonando vi que al final, desde el banquillo, yo veía que Vieri y Ronaldo
jugaban en el mismo equipo, pero que no se entendían y que uno no trabajaba para el otro, y dije, Iván, tú lo que tienes que hacer es correr por los dos. Ser inteligente y correr. Y a partir de entonces, el problema fue de ellos, a ver quién jugaba conmigo. Pero es que Zamorano se ganó el puesto en el Madrid con Amavisca así. Claro. Valdano los había excluido de la plantilla antes de empezar es la lo que viene a decir que es una charla que da a empresarios. ¿Dónde viste eso que me interesa? Mañana, luego te lo paso. Vale. Es muy bonita, sí. porque luego lo habla, lo mezcla con la selección de talento y demás. Que para mí esa charla y una TEDx de Fabricio Oberto deberían verla todos los deportistas del mundo. Es lo que viene a decir es, yo llegué al Inter de Milán siendo figura y cobrando lo que tenía que cobrar, pero yo al final lo que hice, lo que quería era seguir jugando y demostrar. Quería jugar al fútbol. Estamos en la recta final. Antes de haceros la pregunta con la que siempre cierro respecto al centenario. Es cuánto dinero tenemos en nuestras cuentas. Sí, correcto. Os quiero hacer otra, también para respuesta más o menos breve, porque quiero acabar en una nota positiva. De vuestro mejor momento como aficionados, porque aquí hay 2 periodistas y un empresario, porque Santi es un empresario de éxito además. David Blay, ¿cuál ha sido tu mejor momento ligado o vinculado al Valencia, al valencianismo, a su afición? Mira, yo he tenido mucha suerte de vivir muchas cosas como periodista y como aficionado, pero para mí siempre va a ser el partido que cierra en Mestalla el año del ascenso, sí, en el que podemos saltar al campo. Yo de pequeño jamás creía que podría saltar a Mestalla, luego lo hice cuando vino aquí Nike con Héctor Cooper y hizo un partido con periodistas. Pero para mí saltar al campo de Mestalla en medio de una euforia generalizada por un logro es un recuerdo imborrable mío de la infancia. Santi. Yo solo he llorado una vez en un campo de fútbol. A ver, esto y promete. Fue cuando acabó... Cuando viste jugar a Aderland. El gol... Esa fue la segunda. Que después del gol de Tendillo al Real Madrid nos libraba de la permanencia. Año 83, del descenso, ¿no? Perdón. 83. Sí, 83, la temporada 83-84 creo que fue. Y es un recuerdo, podías decirte 1000. Yo debo decir, ¿quién es el mejor jugador que has visto tú jugar en un campo de fútbol en el Valencia? Yo te diría a lo mejor uno que no diría nadie. Yo no he visto a nadie hacer ni levantar a la gente, no he visto a Wilkes como Salif Keita. Y nadie habla de la historia de Keita. El no es muy popular, ¿no? De lo que representa en Malí, de lo que culturalmente representa ese jugador y representó en el Valencia el primer extranjero importante. Keita y Jara, ¿no? Fueron los dos primeros que pudieron venir después de la apertura. Keita y Jara, sí, Keita y Jara. Chilet. Sí, pues yo también, porque creo que somos de la misma generación, sí. Con Blay. El año del ascenso para mí, que es el primer año que voy a Mestalla más regularmente con mis padres y demás, yo creo que marca un punto por todo, por ese grado de identificación. También los recuerdos ligados a la infancia pues tienen ese punto. Claro, y el éxtasis popular de toda la ciudad, entiendo. Sí. Y después incluso de años anteriores tengo muy buen recuerdo y con mucho cariño de los partidos contra el Bilbao, porque era entonces cuando venían mis primos de Basauri, porque mis tíos emigraron a Bilbao para abrir un puesto en Mercabilbao y siempre en los primeros años previos al descenso, la única manera que tenía de ir a Mestalla era con los Valencia Athletic, que significaba que encima eran el reencuentro con era un festivo y encima un festivo familiar, ¿no? Exacto, y entonces aquello era la leche, o sea, esa felicidad no la ha superado ningún título posterior. Eso queda además para la memoria y para el recuerdo. La última pregunta, como en todos los programas, no hay guión, siempre lo repito e insisto, pero yo creo que es como mejor salen las cosas. Ha habido bocadillos, ha habido entrevista con las Bravas, ha habido entrevista con Vicent Molins, hemos hablado de todo un poco. David Blay, ¿qué le pides al centenario del Valencia? Social, cultural, deportiva, económicamente. ¿Cuál es tu deseo para este año 2019? Pues mira, para mí no es deportivo. Es que la gente que está callada habitualmente, hablábamos antes de los que hacen mucho ruido en Mestalla, que son los que más se oyen, sin embargo la gran masa no se pronuncia, siga haciendo cosas o siga teniendo iniciativas como esta. Porque al final va a demostrar que el Valencia es un club vivo. Porque estamos en un momento de desafección tan grande que podrían no haber iniciativas externas al club y el año del centenario pasaría por ser todavía más triste. Entonces, como creo que en lo deportivo va a ser un año de tránsito absoluto. Rocoso, es un año rocoso. Espero que por fin esa mayoría silenciosa que tiene muchas
cosas que contar, por ejemplo, todo esto que estamos viendo en Casamundo, que estaba en un cuarto en casa de su nieto. O las paredes estaban detrás de unas paredes de yeso. Y se está sacando, o este programa que está haciendo con gente absolutamente diversa, se conviertan en la punta de lanza del verdadero centenario, que va a ser el de la masa social que va a sentir el Valencia dentro de 50 años, cuando seguramente la propiedad no siga siendo de personas de Singapur. Olvida tu lado más Grinch por un momento, Santi. No, vamos a ver. Yo quiero separar, dentro del centenario es una fecha. A mí me da igual que sea el año 99 que el 100 que el 101, porque soy poco dado a este tipo de celebraciones. Y por eso quiero separar el lado deportivo del lado nostálgico, ¿no? El deportivo irá por su parte, pero no porque al Valencia le vaya bien o mal hay que mezclar el centenario en el medio. Creo que eso es un error. A mí lo único que le pido al año 100 es que haya 101. Sí. Me encantaría que hubiese 101 y 102 y 103 y 104, y para eso hay que trabajar mucho y hacer las cosas diferente. Y realizando un poquito con lo que decía David, que una afición crítica es una afición viva. Y yo me pongo como ejemplo. Yo cuando decidí ser crítico me amenazaron de muerte y me tuve que retirar a los cuarteles de invierno, y me gustaría que la normalidad que se convirtió en una deriva peligrosa en el proceso de venta del Valencia, olvidado ya porque al final la historia la escriben los que vencen, entonces está olvidado, y lo que hay que intentar es no caer otra vez en esos errores, pero que esa fractura social al final se cicatrice, porque yo creo que todavía dista mucho de cicatrizar, y que hay mucha gente que está proscrita porque no, ni tiene ganas ni se atreve a salir de su refugio. Y cerramos Chilet, dentro de unos instantes estaremos tú y yo allí con Mateo Alemán, pero antes de escucharle, tú me deseo para este año 2019. Pues que Mestalla no se resigne, que la gente sigue yendo al fútbol, porque puede estar la propiedad en manos de gente de Singapur, puede estar el equipo mal, pero yo creo que no hay una soberanía tan grande como la que emite un estadio lleno. Al final, pues Meriton, teniendo el 80 y pico % de las acciones, pues ha tenido que rectificar muchos de sus errores, pero porque ha habido una masa crítica, vigilante, que ha estado fiscalizando eso. Entonces, que se cayese en el desánimo o en la resignación, pues eso sí que para mí significaría de verdad pues un motivo preocupante de cara al futuro, y que pondría en peligro seguir celebrando aniversarios. Seguir celebrando, yo creo que es lo importante, y cumplir años, igual que en las personas, también para las entidades. Hay que celebrarlo todo siempre, nunca sabes que vas a poder celebrar. Nos ha quedado cosas en el tintero, no nos hemos metido con la propiedad ni con el proceso de... Yo creo que hace falta... No, ¿sabes qué pasa? Que la primera parte la hemos ocupado almorzando, y entonces ha hablado Juanjo, ha hablado Mundo. De todas formas, ya sabéis que el pueblo es sabio. Si por una de estas esto tiene muchas descargas, muchas escuchas y tal, haremos parte B y traeremos a Molins. Tendré que comprarme un micro más, pero bueno, hoy compartimos micro mientras uno come, el otro hemos compartido muchas cosas. En Molins, el próximo vez que quedéis ya el cuarteto vuestro estará afinado, un cuarteto de cuerda como debe ser. Lo vamos a hacer en Módena, ¿no? Sí. No estaría nada mal. Bueno, ya os dejo a vosotros con vuestras historias. Vicente Chilet, Santi Fernández y David Blay, los podéis encontrar a través de redes sociales, de Twitter y demás. Enhorabuena, Paco, otra vez. Un placer por haber estado esta mañana aquí. Es la primera vez, creo, en nuestra historia que hacemos un programa que diriges tú y estoy yo contigo. Bueno, pero ya tocaba. Está cambiando el tema ya. Ya tocaba, que al final a cualquiera lo ponen a dirigir. Padawan. A cualquiera lo ponen a dirigir. Un abrazo grande, Amix. Gracias. Cerramos por hoy esta edición número 24 de Veus del Centenario, hoy desde Casamundo, y como siempre os decimos, venid aquí, almorzad, pasadlo bien, disfrutad de vuestra afición, de vuestro valencianismo, y por favor, como siempre todas las semanas, os recuerdo que tenéis que escuchar este programa, compartir este programa, hacer retweet a este programa, suscribiros al canal de iVox y por supuesto hablar a vuestros colegas, amigos, familiares de lo que hacemos aquí en Veus del Centenario. Ya sabéis, el miércoles que viene una nueva edición. Como siempre decimos, hasta la próxima. Nosaltres som el València, això mai canviarà. Nosaltres som el València, no hi ha res més gran.
Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36